A ver, tenemos que hablar de algo que pasó el 13 de diciembre de 2025. Ese día el precio de la plata rompió una barrera, y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque según algunas fuentes, esto no fue solo un récord más, fue, digamos, el detonante de una posible crisis financiera. Y es que hay dos versiones de esta historia, completamente opuestas. Una nos habla de un mercado sano, fuerte. La otra describe una auténtica bomba de tiempo sistémica. Vamos a ver qué hay detrás de cada una. Este es el número clave, $67.30 la onza. Y es que según una de estas dos narrativas, este precio no es solo un nuevo máximo histórico, no, es un activador matemático, un número que en teoría nunca debió haberse alcanzado. Así que tenemos un solo evento, un precio, pero dos explicaciones que no podrían ser más distintas. La primera es la que leemos en las noticias financieras, la que está en la superficie. Pero la segunda es una historia que no se ve, que ocurre en las tuberías del sistema, por así decirlo. Habla de reglas, de mecanismos automáticos que operan lejos de la vista de todos. Y aquí en esta diapositiva podemos ver el choque de estas dos ideas. Por un lado, la historia convencional, la que suena lógica, la plata sube porque la industria, sobre todo la de tecnología y energías limpias, la necesita mucho, y claro, los inversionistas la compran para protegerse de la inflación. Pero del otro lado está la teoría sistémica, que dice, olvídense de la demanda. Esto se trata de una falla programada en el mercado de derivados, un error en la Matrix que se activa con un precio específico y que amenaza con poner en jaque a los bancos más grandes del mundo. Ok, vamos a meternos de lleno en esta teoría del detonador. Lo más importante que hay que entender aquí es que, según esta versión, la crisis no nace del pánico ni de la especulación de la gente. No, nace de la aritmética pura, de reglas que están escritas, codificadas en los sistemas del mercado. Y en el corazón de todo este argumento está esta regla. La regla 4.7b de la CME. Pensemos que es como una cláusula de seguridad, casi olvidada, que de repente se convierte en una trampa automática. Se activa cuando el precio sube demasiado, en contra de las apuestas a la baja, las famosas posiciones cortas, de los jugadores más pesados del sistema. Y lo crucial es que es automática. Aquí no hay negociación, no hay llamadas, no hay excepciones, simplemente se activa. Entonces, ¿de dónde sale ese número tan exacto de $67? Bueno, no es magia, no es al azar. El cálculo que detalla la fuente parte del precio promedio al que los grandes bancos apostaron a que la plata bajaría. A eso se le suman factores bien conocidos. La volatilidad del mercado, el apalancamiento, que es como pedir prestado para hacer tu apuesta mucho más grande, y ciertos colchones de seguridad que exigen los reguladores. Si sumas todo eso, ¡pum!, llegas a ese punto de activación, a esa cifra matemática y precisa. Esta cita lo deja clarísimo. A los sistemas, a los algoritmos, no les importan las noticias, ni las opiniones, ni los análisis. Son solo código. En el instante en que el precio tocó los 67,30, los sistemas ejecutaron el protocolo en milisegundos. Y eso desató una cascada de consecuencias, todas automáticas. Y esto nos lleva al problema de fondo, al conflicto fundamental que está detrás de toda esta situación. Y es la gigantesca desconexión que existe entre las promesas de plata que se hacen en papel en el mercado de derivados y la cantidad real, física, del metal que de verdad existe en las bóvedas. Este gráfico lo ilustra perfectamente. Es que es brutal. Por un lado, hay contratos, papeles que reclaman la entrega de más de 500 millones de onzas de plata. Pero por otro lado, en las bóvedas, registrada y lista para entregarse, solo hay cerca de 47 millones de onzas. ¿Se dan cuenta del tamaño de esa brecha? Ahí, justo ahí, es donde vive el riesgo. Y bueno, ¿quiénes están en el centro de todo este lío? Pues según los informes, estamos hablando de 8 de las instituciones financieras más grandes, sí, de las más importantes del mundo. Entre todas ellas, fíjense, tienen una apuesta a la baja, o sea, una posición corta, de más de 421 millones de onzas. Y ojo, que esto no son apuestas por separado, no. Todo esto es parte de una red, un sistema donde todo está conectado. El valor de mercado de esas posiciones en corto ya es una cifra enorme, pero el verdadero riesgo para el sistema, el riesgo sistémico, está aquí. La exposición total de derivados que está ligada a esas posiciones, casi 900 mil millones de dólares. Es un castillo de naipes. Si una pieza se cae, amenaza con tirar toda una red mucho más grande. La situación se puso tan tensa que los reguladores tuvieron que meter las manos. Pero su respuesta, lejos de ser una solución definitiva, lo que parece haber hecho es activar un reloj, una cuenta regresiva con una fecha límite muy clara. A ver, esta es la secuencia crítica. El 13 de diciembre se activa el detonador. Solo 3 días después, el regulador de Estados Unidos, la CFTC, interviene con una orden de emergencia, como para ponerle pausa al asunto. Pero aquí está el detalle. Esa orden no es para siempre. Tiene fecha de caducidad, 20 de enero de 2026.
Y ahora, esa fecha es el nuevo centro de atención del mercado. Entonces, es súper importante entender lo que significa esta orden de emergencia. No es una señal de que aquí no ha pasado nada. Todo lo contrario. Es básicamente admitir que las posiciones son tan gigantescas que no se pueden cerrar sin arriesgar la estabilidad de todo el mercado. Es una forma de ganar tiempo, nada más. No resuelve el problema de fondo. Esta cita de la fuente lo resume a la perfección. Un triaje. Es lo que hacen en una sala de emergencias para controlar los daños, para decidir quién necesita atención urgente. No es para curar la enfermedad. El regulador está tratando de gestionar una caída controlada, no de evitarla por completo. Y todo esto nos trae de vuelta al principio, a las dos historias. Con esa fecha límite del 20 de enero marcada en el calendario, el futuro del mercado de la plata está, literalmente, en una encrucijada. Y hay dos caminos, dos desenlaces posibles muy pero muy diferentes. El primer camino, el optimista, es el de un rally de mercado normal. La volatilidad se calma, el mercado absorbe el golpe y los precios se estabilizan por la demanda real de la industria. Pero el segundo camino es el del colapso sistémico. Cuando la orden de emergencia expire, los bancos se verían obligados a salir al mercado a comprar plata física, plata que simplemente no existe en esas cantidades. Esto provocaría una subida de precios brutal y una crisis de liquidez que podría contagiarse a todo el sistema. Al final de todo esto, queda una pregunta flotando en el aire. Una pregunta que es mucho, pero mucho más grande que solo el precio de la plata. Pensemos en esto. Si en un sistema financiero las promesas hechas en papel, los contratos, superan por mucho los activos reales que supuestamente las respaldan, entonces, ¿qué es el precio? ¿Qué significa de verdad? Es una pregunta wow. Y la respuesta, dependiendo de lo que pase después, podríamos tenerla mucho antes de lo que creemos.